Y bueno, es un placer y también un privilegio poder compartir este rato con vosotros. Dejadme que os comparta la pantalla. Eh, Hace un mes, como decía Daniel, tuvimos un primer encuentro donde estuvimos viendo cuáles son las características o las cualidades de un administrador de las finanzas, sobre todo para prosperar en tiempos de crisis. Pero hoy vamos a ver algo más práctico, vamos a ver los ingredientes, es decir, los pasos prácticos que son imprescindibles para prosperar en el manejo de las finanzas. Como podéis ver en la pantalla, hay varios principios que son básicos para un exitoso manejo del dinero. La base es gastar menos de lo que se ingresa. Parece algo obvio, pero realmente esa es la base. Y como dice Salomón, las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas. ¿Sí? Evitar las deudas también es, no solamente evitarlas, sino además salir de ellas es prioritario, es uno de los principios. Otro es el ahorrar y establecer planes a largo plazo. Y ser generoso, también es otro principio que no debe de faltar en nuestro manejo del dinero. Hoy lo vamos a ver en estos 7 ingredientes. Los primeros 2 vamos a ver las 5 Cs, que luego recordaréis que son importantes, sobre todo para desarrollar un plan de control de gastos y seguidamente establecer metas y límites, lo que le llamamos hacer una planificación. Vamos a hablar de la libertad financiera o la salud financiera. Importante énfasis vamos a hacer en salir de las deudas, en preparar el futuro, en planificar la herencia y en compartir o en la generosidad. Bien, vamos a empezar por el primero. Como vimos anteriormente, el control sobre las finanzas es imprescindible. Dice Salomón, asegúrate de saber cómo están tus rebaños, cuida mucho de tus ovejas, pues las riquezas no son eternas ni la fortuna está siempre segura. Si bien hoy día no tenemos rebaños que controlar, sí que tenemos las finanzas. Lo importante no es lo que ganamos, sino lo que gastamos. Como dice el refrán, no es más rico el que más gana, sino el que menos necesita para vivir. Para hacer un plan de control de gastos necesitaremos de las 3 primeras Cs, que serían compromiso, colecta y clasifica. Vamos a ir al primero. Lo que debemos hacer al principio para poner nuestras finanzas en orden es el compromiso. Sin él, posiblemente no llegaremos a buen puerto. Si estamos casados, lo importante es tener un acuerdo con la pareja. En el caso de vivir solo, el hecho de poder compartirlo con alguna persona de confianza en los cuales nos pueda ayudar y también podamos compartir ese tiempo y ese compromiso con esa persona. Sobre todo a establecer reuniones periódicas para analizar el estado financiero, especialmente cuando somos parejas, el poder buscar un tiempo quincenalmente o mensualmente para revisar todo el estado financiero. Buscar también herramientas para anotar los movimientos contables, ya sean plantillas de Excel o cualquier otra herramienta que sea interesante para anotar todos los movimientos que hagamos de nuestras finanzas. Y sobre todo, estar dispuestos a tomar decisiones por difíciles que puedan ser. Vamos al segundo. El segundo, es decir, primero tenemos que intentar recoger. Yo aconsejo recoger los gastos de los últimos 3 meses y hacer una extrapolación anual. Y si fuera posible, recogerlos de todo un año, ¿no? Para eso necesitaremos recoger los tickets de compra, los extractos bancarios, los gastos de las tarjetas, los pagos domiciliados, los impuestos, los seguros, todo tenemos que recogerlo y anotarlo. La manera de anotarlo es, clasificarlo por familias y agruparlos, yo aconsejo en 4 grupos importantes. Lo que son obligaciones o gastos fijos, lo que son gastos variables, necesidades que tenemos, necesidades futuras, planificación un poco a medio o largo plazo, y los ingresos. Vamos a verlo en un gráfico. Aquí tenemos, por un lado, los 3 grupos. Los gastos fijos o obligaciones. Estos son aquellos gastos que debemos pagar rigurosamente periódicamente. Por ejemplo, el alquiler o la hipoteca, los recibos de energía, impuestos, deudas que tengamos.
y esos son inamovibles, sabemos que son gastos fijos. Pero luego tenemos otro grupo que es los gastos variables o necesidades, ¿no? Que son aquellos gastos en los que tenemos la posibilidad de poder modificarlos, ¿no? Como son la ropa, la comida, gastos médicos, seguros, entretenimiento, estudios, etcétera, ¿no? Este grupo es donde los gastos pueden descontrolarse con mayor facilidad. Por eso tenemos que tener pendiente vigilarlos mucho. Luego tenemos la otra parte, que serían los ahorros o necesidades futuras. Son aquellos gastos que tenemos planificados para compras futuras, como reformas, coche, universidad para los hijos, vacaciones, incluso abrir un negocio, planes de pensiones, ¿no? Entonces, esos son los tres grupos que tenemos que pensar en clasificar. Y los ingresos, ¿no? Los ingresos no solo vienen de la nómina, sino que podemos añadir algún trabajo esporádico que podamos realizar, ventas de objetos de segunda mano, devoluciones de las rentas, si las tenemos, y regalos que nos hagan en efectivos. Todo lo que sea ingreso los debemos de anotar. Y, bueno, lo ideal es poder disponer de una hoja de cálculo similar a la que estáis viendo en la pantalla, ¿no? Bien, vamos a la siguiente. A la siguiente es establecer metas. Los planes bien pensados, pura ganancia; los planes asegurados, puro fracaso. Y este es un paso muy importante en el que debemos dedicar tiempo y, como dice el proverbio, si está bien pensado, conseguiremos éxito en nuestra planificación financiera. Y vamos a ver las dos siguientes Cs que nos faltaban. Corrige y controla. Vamos por corregir. Una vez que hayamos colocado todos los gastos y todos los ingresos, recordar que hemos recogido los gastos de 3 meses, los hemos extrapolado, o bien tenemos ya todos los gastos del año, y realmente una vez que lo tengamos, deberíamos de ver si los ingresos son superiores a los gastos. Entonces, si los ingresos son superiores a los gastos, bravo, perfecto. Pero si los gastos son superiores a los ingresos, deberemos utilizar las tijeras, y eso duele un poco. Bien, aunque el resultado haya sido positivo o la suma de los ingresos sea superior a la de los gastos, debemos examinar si nos faltan algunas partidas de gasto que añadir, como son partidas de ahorro, inversión, generosidad, amortización de deudas. Fijaros que no digo pago de las deudas, que ese seguro que ya lo hemos tenido en los gastos fijos, sino un fondo o una partida de amortización de deudas, que luego lo veremos más adelante. Los ahorros, la generosidad, la amortización de deudas, las deberíamos de tratar como gastos. Es decir, que a principio de mes debemos de planificarlas como planificamos otros gastos. Es decir, que no tenemos que esperar a final de mes para saber si podemos ahorrar, sino que, por ejemplo, la cuenta de ahorros, si hemos dicho que vamos a ahorrar 150 euros al mes, esos 150 euros ya tienen que estar depositados en el lugar del ahorro, ¿no? Añadamos estos nuevos conceptos en la plantilla y veamos ahora cómo queda nuestro saldo. Quizás ahora no queda tan bien como antes, ¿no? Ahora es cuando nos toca hacer un presupuesto. Y para ello, con toda probabilidad, nos tocará hacer algunas correcciones en el apartado de gastos. Este proceso posiblemente sea algo doloroso, y aquí es un buen momento, como pareja o a nivel individual, acercarnos al Señor y pedir su ayuda. El Señor siempre tiene planes de bienestar para nosotros. Como se lo dijo al pueblo de Israel, aunque a veces para llegar a ese bienestar tengamos que pasar algún tiempo de dificultad, como lo dice en Jeremías. Entonces me invocaréis y vendréis a suplicarme y yo os escucharé. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para vosotros, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de daros un futuro y una esperanza. Bueno, eso es lo que el Señor nos va a prometer. Y ahora estamos en eso, en esa planificación. Bien, una vez que hemos hecho el presupuesto, hemos añadido el ahorro, las inversiones, el pago de las deudas, necesitaremos corregir algunas partidas que suele significar gastar menos o ganar más, o las dos cosas. Hay decisiones difíciles en este apartado, es decir, cuando veamos que realmente tenemos que reducir gastos, habrán decisiones difíciles. Una puede ser cambiar de vivienda.
o bien compartirla. Salir un año de la universidad para trabajar y ganar dinero, en el caso de que seamos jóvenes. Quizás quitar a los hijos de la escuela privada, salir menos de copas, cambiar de plan de celular o de wifi, vender quizás posesiones que no son necesarias. E incluso, como ha pasado sobre todo con muchos hermanos y amigos inmigrantes, regresar al país de origen, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Bien, una de las claves para poder prosperar financieramente es lograr cerrar este círculo, para evitar que nuevos gastos, evitar que entren nuevos gastos, ya que seguiremos teniendo deseos, tentaciones e impulsos de compra. Dejar el círculo abierto es uno de los mayores enemigos para no cumplir con el presupuesto. Es decir, que en el momento que hayamos definido qué partidas tenemos que recortar, cerremos, es decir, no dejemos entrar ningún gasto más, a no ser que sea imprescindible. Bien, una vez que hemos acabado este tema, os tengo que decir bienvenido al mundo real, porque hasta ahora lo hemos estado trabajando sobre papel o sobre una hoja de cálculo, pero ahora nos toca hacerlo realidad en el mundo real. Es decir, debemos de controlar que lo que está en el presupuesto se cumpla. Y ahora es cuando el compromiso entra en acción y entramos en un proceso que puede ser doloroso. Quizás es un proceso que nos puede llegar a angustiar, pero hermanos, tenemos a un Dios que está predispuesto a concedernos lo que está en nuestro corazón. Que el Señor te responda cuando estés angustiado. Que el nombre de Dios de Jacob te proteja. Que te envíe ayuda desde el santuario. Que desde Sión te dé su apoyo. Que se acuerde de todas tus ofrendas. Que acepte tus holocaustos. Que te conceda lo que tu corazón desea. Que haga que se cumplan todos tus planes. Bien, tenemos esa confianza, ¿no? Y esa promesa. Es importante en este momento determinar a qué se dedica cada cantidad de dinero en cada apartado de nuestra planificación, para evitar gastar en lo que no está planificado, como hemos dicho antes, de tenerlo muy claro. Cuánto vamos a gastar de ropa, cuánto vamos a gastar de comida, y de comida cuánto vamos a gastar en supermercados, cuánto vamos a gastar en confitería, delimitarlo muy bien todas las cantidades que vamos a dedicar a ese tipo de apartados. Y si hemos acabado el dinero antes de finalizar de año, del mes, en uno de esos apartados, no hay más gastos. Es aconsejable que tengamos un sistema para saber lo que llevamos gastado en cada apartado durante el mes. Bien, se puede controlar de diferentes formas. Una puede ser el software, una app en el teléfono, en el ordenador, en el iPad. También se pueden disponer de varias cuentas bancarias separadas y así podemos distribuir el tipo de gasto que queremos controlar. O está el sistema de botes o sobres, no sé si habéis oído hablar de él. Bueno, este es un sistema muy práctico, ¿no? Que nos permite controlar los gastos en cada momento del mes, ya sea en sobres o en botes de cristal. Es decir, una vez que se ingresa la nómina, colocamos la cantidad asignada a cada gasto en un sobre o en un bote, y una vez que se acabe esa cantidad no podremos gastar hasta el mes próximo. Y si sobra alguna cantidad, o bien la podemos utilizar para ahorro o para cubrir otro gasto, ¿no? Sí. Cumple la planificación como si de esto te fuera la vida. Uno de los límites es el del gasto. Es decir, como hemos visto en la otra conferencia, es la parte de estar contento, del contentamiento, de ser feliz. Y si os acordáis, vimos la curva de la satisfacción. Y lo importante es llegar a la pregunta, ¿cuánto es suficiente para poder ahorrar, para invertir en el futuro, en la herencia, etcétera, ¿no? Quiero que veáis este vídeo. Espero que lo escuchéis, si no tendréis que quizás aumentar un poquito el volumen de vuestro ordenador. Perdón.
Bien, el contentamiento es la clave para cumplir con la planificación, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con ello. Bien, ya hemos visto la planificación, el control de gastos, lo que vamos a limitar las metas, y ahora vamos por la libertad, por la salud financiera. ¿Qué es lo contrario de la libertad, sino la esclavitud? ¿Y qué nos hace perder la libertad en las finanzas? Las deudas. Es decir, la generación de nuestros abuelos evitaban pedir prestado ya que lo consideraban como una desgracia. Sabían que tener deudas era estar en servidumbre con el acreedor. Amaban la libertad, aunque eso les ocasionaba un sacrificio en su manera de vivir. Nuestros abuelos nunca han tenido prácticamente vacaciones y se han esforzado, han ahorrado, ¿no? Pero en la actualidad hemos incorporado el endeudamiento como una disciplina más de nuestras finanzas. Y es que constantemente recibimos mensajes que endeudarse es bueno, es un medio para prosperar. Pero fijaros lo que dice Salomón. El que pide prestado es sirviente del que presta. Y es que el ahorro es el mejor antídoto para las deudas. Si ahorramos al menos un 10% de nuestros ingresos, podremos hacer frente a gastos en el futuro sin endeudarnos. ¿Recordáis el ejemplo de José en Egipto, ¿no? Ahorrar un 20% de la cosecha en los años de bonanza permitió que la casa del faraón viviera en salud financiera. De hecho, se hizo aún más rica durante los años de sequía. El ahorro no debería ser solamente respecto al dinero, sino a la comida, a la ropa, al coche, a la casa, etcétera. Es decir, deberíamos de maximizar el uso de cada cosa para ahorrar. El otro es si estamos apegados a las cosas, es decir, tu estado emocional depende de si tienes el último modelo de... permitidme hacer añadir un concepto que es el de crear un capital financiero, crear un margen para vivir en salud financiera. Aquí tenemos un gráfico donde una vez que ya hemos hecho nuestro presupuesto, sabemos que hay una parte, hemos dicho cuánto es suficiente para vivir, tenemos la partida de vivir, y luego tenemos unos gastos que son las deudas, los impuestos que tenemos que pagar, lo que vamos a dar, nuestra generosidad, y luego tenemos un apartado que es el de crecer, que es el margen que debemos hacerlo crecer porque es la única forma de cumplir con los objetivos a largo plazo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Como dice Schumacher, dice, el cultivo y la expansión de las necesidades es la antítesis de la libertad. Cada aumento de las necesidades tiende a aumentar la dependencia de las fuerzas externas sobre las cuales uno no puede ejercer el control. Es decir, que lo que está pasando es que tenemos deseos externos que pueden hacer que ampliemos nuestros gastos. Por ejemplo, si queremos mejorar un estilo de vida sin conseguir mayores ingresos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que seguramente nos endeudaremos más, ahorraremos menos, es decir, la partida de crecimiento la haremos más pequeña y posiblemente daremos menos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, lo que hay que hacer es adaptarse al estilo de vida que uno está viviendo, es decir, intentar bloquear, cerrar el círculo para que no tengamos fuerzas externas de deseos, de tentaciones de gastar más, endeudarnos menos, es decir, tener menos deudas, ahorrar para el futuro e incrementar la generosidad. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer para crear ese margen, ¿no? Bien, una vez que hemos decidido ahorrar, ahora tenemos un capítulo que es más doloroso, cómo salimos de las deudas, ¿no? Ya hemos visto que el acreedor es el amo del deudor y que los ricos son los amos de los pobres. Pero en el caso de que estemos endeudados, la Biblia no deja ninguna duda de lo que hay que hacer. Dice, no niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo, ve y vuelve y mañana te lo daré cuando lo tienes contigo. Además, Pablo dice, pagad a todos lo que debéis. No tenemos más remedio que pagar. Ahora, ¿cómo podemos salir de las deudas? Permitidme que
que utilice un ejemplo que tenemos con la viuda y el aceite y Eliseo, y que está inspirado en esta historia, y veremos 9 pasos para salir de las deudas. Está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Lo voy a leer. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, tu siervo, ha muerto, y tú sabes que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis hijos, a mis 2 hijos, como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Tu sierva no tiene nada en casa, le respondió. Bueno, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él respondió: ya no hay más. En este momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podréis vivir tú y tus hijos. Bien, aquí están los 9 pasos que vemos en la viuda y que son los que de alguna manera nos toca a nosotros hacer para salir de las deudas. Empieza la batalla, busca la ayuda de Dios, evalúa tus activos, obtén ayuda de los demás, cierra la puerta, confía en Dios, trabaja, paga deudas y disfruta de la provisión de Dios. Vamos a ver un vídeo para empezar. Yo te presto la plata, si somos familia. Yo te presto la plata, si somos familia. Charlamos un poquito las condiciones y listo. Mira, los primeros tiempos no voy a tocar el tema. Por ahí te hago sentir un poquitito incómodo con algunos comentarios. Al tiempo me voy a empezar a meter a ver en qué gastas la plata. Si salís de vacaciones, si salís a comer mucho afuera. ¿Sabes qué me gustaría? Que cuando viajo al extranjero me vengas a buscar al aeropuerto. Y por último, cuando nazca la nena, ¿qué pasa si le ponemos Nélida como mamá? Eso solo. Yo te presto. Los deudores son esclavos de sus acreedores. La Biblia nos alerta que estar en deuda pone en peligro nuestra libertad. ¿Cuántos países, debido a su sobreendeudamiento, no pueden tomar libremente decisiones, incluso sobre sus propios presupuestos? Y a un nivel personal, un sobreendeudamiento puede llevarnos a la pérdida del efectivo, nos quedamos sin efectivo, perder nuestros activos que avalan la deuda y, sobre todo, perder la libertad de manejar nuestras finanzas como nos plazca. Las deudas pueden dominar nuestra vida, en vez de dominar nosotros a las finanzas. Todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Bien, vamos a empezar con el primer punto. Empieza la batalla. Dice: la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo. Estaba en una situación muy angustiante y iniciaba una batalla justo después de fallecer su marido. No solo había perdido a su esposo y quizás la fuente de ingresos, sino que además estaba a punto de perder a sus hijos. La palabra nos recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tú estás en esa situación crítica de endeudamiento, te animo a que empieces la batalla. ¿Y qué es lo que más temes? ¿Temes a tus acreedores, a tu reputación, a tu futuro? ¿Tienes miedo? Bueno, enfrenta ese miedo con Dios. Pablo experimentó en su vida situaciones de todo tipo y nos anima a cada uno de nosotros diciendo: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Bien, el segundo paso es buscar la ayuda de Dios.
lo primero que hace esta viuda es buscar la ayuda de Eliseo la ayuda de Dios a través de Eliseo, ¿no? Y además era una familia fiel al Señor, ¿no? Mi esposo, tu siervo, ha muerto y tú sabes que él era fiel al Señor. Bien, Dios nos está invitando a acercarnos a Él para pedirle ayuda. No os inquietéis por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios espera de nosotros que demos ese primer paso para clamarle, para quejarnos con gritos, pidiendo favor y ayuda. Si lo hacemos de todo corazón, Él dice que nos responderá y además nos dará a conocer grandes cosas que ni nosotros podemos llegar a imaginar. Como dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Ese es el ejemplo de la viuda. Se acercó a Eliseo a pedir ayuda. Tienes muchos motivos para orar, para clamar al Señor cuando estás en medio de deudas. Admitir, posiblemente, reconocer que hemos cometido errores financieros, sobre todo si hemos tomado decisiones no correctas. Pero también, ¿por qué no?, pedir ayuda sobrenatural. Y también pedir para tener autodisciplina, la autodisciplina necesaria para organizar nuestra vida de una manera correcta y equilibrada. Y sobre todo pedir a Dios sabiduría, como vimos en la otra conferencia, para aprender a administrar las finanzas. Bien, el tercer paso es evaluar tus activos. Le pregunta, ¿y qué puedo hacer por ti?, le pregunta Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Es muy común que cuando estamos en momentos de ansiedad por motivos de las deudas, cuando alguien nos pregunta, ¿qué tienes para poder pagar tus deudas?, lo primero que digamos es, no tengo nada. Pero si lo pensamos sosegadamente, podemos ver que disponemos de cosas, aunque no les estemos dando la importancia a esas cosas. No subestimemos nada de lo que tenemos, aunque nos parezca insignificante. Dios comienza con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. Empieza con lo que tenemos. En el caso de la viuda, utilizó un poco de aceite que tenía. Dios puede multiplicar lo que se pone en sus manos. Dios usa un frasco de aceite para liberarla financieramente. Podemos preguntar, ¿qué tenía la viuda? Podemos contestar que solo tenía un poco de aceite, pero no es del todo cierto. Tenía a Eliseo, tenía la reputación de su esposo, tenía sus hijos, tenía vecinos dispuestos a prestarle jarras, tenía capacidad de trabajo y de venta y tenía la intervención sobrenatural de Dios. ¿Qué tienes tú? Haz una lista de tus activos. Revisa todo aquello que te puede ayudar a salir de las deudas. No solo las cosas materiales, sino también las personas, tus habilidades, tu fe, que te puede ayudar más de lo que te imaginas. El siguiente punto es obtén ayuda de los demás. Eliseo le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. La viuda encontró ayuda por parte de Eliseo, también de sus hijos y vecinos que le ayudaron en el proceso de liberarse de las deudas. ¿Acaso nosotros no tenemos quién nos puede ayudar en ese proceso? Como pudimos ver en los primeros pasos, Dios primero es quien primero debemos de acudir para pedir ayuda. Pero seguro que tenemos personas a nuestro alrededor que nos pueden ayudar, ya sea porque nos entienden, nos quieren, tienen conocimiento y capacidad para echarnos una mano, como hicieron los vecinos de la viuda. Los familiares, ellos siempre estarán. Si tiene algo especial la familia, es que siempre será nuestra familia. Pregúntate, ¿quién te puede ayudar en este proceso? Dios puede poner personas para que nos ayuden a tomar las mejores decisiones en cuanto a salir de las deudas. Pero ojo a quien pedimos ayuda. El siguiente punto es, cierra la puerta. Es uno de los pasos más importantes en nuestro proceso para salir de las deudas, es cerrar la puerta. Dice, luego entra en la casa con sus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas sus vasijas y a medida que las llena, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó
y cerró la puerta y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Este texto hace un énfasis especial en cerrar la puerta. Cerrar la puerta tiene varios significados, pero uno de ellos es el de cerrar, bloquear todas las distracciones de publicidad y deseos. Y es que cuanta más televisión vemos, más gastamos. Cuantos más catálogos en papel o online vemos, más gastamos. Cuanto más salimos de tiendas, más gastamos. Cerremos las puertas a nuevas deudas. Cerremos la puerta para no ver lo que no tenemos de afuera y fijémonos en lo que tenemos dentro y contentémonos con ello. Bien, hagamos una lista de las deudas. Nos ayudará a visualizar la batalla que debemos ganar. Una vez que hemos decidido empezar la batalla, buscar la ayuda de Dios, evaluar de qué activos disponemos, rodearnos de personas que pueden ayudarnos y habiendo hecho el ejercicio y sacrificio de reducir gastos y adaptarnos a una nueva situación, nos queda confiar en Dios. Es importante que tengamos muy claro las deudas. Luego veremos un poco cómo salir de estas deudas, pero es muy bueno clasificarlas con su cuota mensual, la cantidad pendiente y el interés que pagamos. Bien, el siguiente punto ya es confiar en Dios. La viuda confió en Dios y en el consejo de Eliseo y entró con sus hijos a llenar las vasijas de aceite, cuando ella sabía muy bien que no disponía de aceite suficiente para llenar aquellas vasijas, pero confió en que Dios proveería. Y Dios puede hacer que toda la gracia te abunde, de modo que en todas las cosas, en todo momento, teniendo todo lo que necesitas, abundarás en toda buena obra. Dios es predecible en cuanto a que va a suplir lo que necesitamos. Lo que no es predecible es en la forma en que lo va a hacer. Ahora, eso sí, Dios iniciará su obra sobrenatural en el punto donde nosotros no podamos hacer nada más. Pero la pregunta es, ¿hemos hecho todo lo posible que está en nuestras manos? ¿Se ha maximizado lo natural, es decir, lo que está en nuestras manos, de lo que disponemos? ¿Estamos cumpliendo el presupuesto de crisis que nos hemos trazado? ¿Somos disciplinados? Dios multiplicará nuestro aceite en función de cómo ejercitemos la fe, en función de cómo confiemos en Él, de cómo dependamos en Él. Y una vez que hemos hecho este paso, los siguientes son pasos que nos llevan a trabajar y elaborar un plan para salir de las deudas. Bien, el siguiente punto es trabaja. Los últimos 3 pasos empiezan con iniciativas que debemos emprender nosotros y lo primero es trabajar y trabajar duro. La viuda se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Es decir, se puso manos a la obra y a trabajar. Sí, es verdad que Dios puede obrar sobrenaturalmente, pero debemos maximizar primero lo que está en nuestras manos, como por ejemplo intentar generar un nuevo ingreso, incrementar las entradas de dinero, trabajando duro. Quizás podemos hacer horas extraordinarias si está en nuestra mano. ¿Es posible acceder a una nueva responsabilidad en nuestro trabajo actual? ¿Un nuevo cargo que comporte una compensación mayor? ¿Podemos dedicar parte de nuestras horas libres y nuestros talentos o habilidades en otros trabajos? ¿Podemos deshacernos de cosas que ya no utilizamos y las podemos vender y convertirlas en dinero? ¿Hemos buscado si existe alguna
alguna ayuda social por parte municipal o autonómica a la que pudiéramos acceder? Dios premia el trabajo duro. Nuestra responsabilidad es esforzarnos. Como dice Salomón, las manos ociosas conducen a la pobreza, las manos hábiles atraen riquezas. Bien, el penúltimo paso, y a fin de cuentas el objetivo de este proceso, es pagar las deudas. Bien, la mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Como hemos leído anteriormente, la Biblia nos enseña que no niegues el bien a quien se le debe, cuando esté en tu mano el hacerlo. No digas a tu prójimo: ve y vuelve mañana, y mañana te lo daré, cuando lo tienes contigo. Bien, aquí tenemos algunos pasos que podemos hacer para pagar nuestras deudas. Primero, hablar con los acreedores. Quizás nos puedan dar algunas facilidades para pagar las deudas. Tenemos el ejemplo de lo que está ocurriendo con la pandemia actual, que se están facilitando los pagos de alquileres y también de hipotecas, ¿no? Todos los acreedores tienen derecho a recibir algo de dinero. Una vez hecho este paso, hagamos un plan de devolución de la deuda. Recordaros que al principio os hablaba de un pequeño fondo para amortizar deudas, ¿no? Tanto por radio como por televisión y prensa se nos ofrecen financiar las deudas en un solo recibo, que suele ser inferior, bastante inferior, al total de cuotas que estamos pagando de todos los préstamos. Pero lo que no se nos publicita es que estamos pagando deudas durante muchísimos años a un interés que está por encima de la tasa de interés actual. Salir de las deudas para entrar en una deuda mayor no es la solución. La solución es sacrificarse ahora para obtener la libertad total mañana. Una de las formas es lo que se le llama la bola de nieve, que consiste en lo siguiente. Primero, y en el caso que tengamos más de 2 acreedores, es clasificar las deudas de menor importe a mayor en 2 grupos. Como aquí lo veis, por ejemplo, aquí hay una deuda de 6.000 euros, de los cuales falta por pagar 2.562, con un interés del 9% y un pago mensual de 224. Y luego tenemos otra de un coche de 15.000 euros, que nos falta todavía pagar 7.000, a un interés del 7%, con un pago mensual de 546. Luego tenemos un préstamo familiar que nos han dejado para comprar muebles, que aún nos queda por pagar 5.250, no pagamos interés, pero tenemos que pagar 250 euros al mes. Luego tenemos la hipoteca, que nos queda por pagar 66.000 euros a un interés del 4%, con un pago mensual de 549. En total, tenemos una deuda pendiente de 81.000 euros y con un pago mensual reunido de 1.569 euros, ¿no? Entonces, hemos puesto las de mayor interés al principio y luego la más grande abajo. Bien. ¿Qué es lo que el siguiente paso? Bien, es poner una cantidad de dinero extra para poder amortizar antes esas deudas. Y con eso lo que lograremos es cancelar más rápido y primero las deudas más pequeñas y de mayor tasa de interés. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, a medida que cancelamos la primera deuda, utilizaremos el importe de esta en la siguiente deuda y así conseguiremos reducir tanto el tiempo como los intereses, ¿no? Este paso lo iremos haciendo con las siguientes deudas. Es decir, si nosotros tenemos un pago de 224 euros en el caso del consumo y le ponemos 110 euros más, acabaremos de pagar esa deuda antes. Entonces, ese dinero que hemos invertido en esa deuda la añadiremos a la siguiente, en este caso el coche, y también lo acabaremos de pagar mucho antes. Y así sucesivamente hasta llegar a cancelar todas las deudas. Si lo veis un poco complejo, os puedo pasar mi email y poder aclarar un poquito más las dudas, ¿no? Bien, el último paso es el que nos queda, es disfruta de la provisión de Dios. La historia acaba diciendo Eliseo: con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Confiemos que siempre Dios nos proveerá. Así que mi Dios os proveerá de todo lo que necesitéis, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y esa esperanza debemos confiar y vivir de acuerdo con ella. Pasos para no volver a endeudarnos. Aprender a ser feliz con lo que tenemos. Aprender a ahorrar para no tener que pedir prestado. Ahorra ahora
y compra después. Sé generoso con los otros. Posiblemente otros lo han sido contigo durante este proceso. Espero que estos 9 pasos nos ayuden a tomar las mejores decisiones para salir de las deudas, y lo encontramos en la palabra, ¿no? Salir de las deudas también es evitar entrar en más deudas. Y curiosamente, Salomón hace un énfasis en lo que es avalar a otros. Para Salomón era muy importante este tema, ya que lo refleja en varias ocasiones en sus proverbios o consejos. No te comprometas por otros ni salgas fiador de deudas ajenas, porque si no tienes con qué pagar, te quitarán hasta la cama en que duermes. El hombre falto de entendimiento se compromete y sale fiador a favor de su prójimo. Hijo mío, si das tu firma como fiador a alguien a quien apenas conoces, te metes en un gran problema. Ese compromiso puede atarte como los lazos de una trampa. De ser posible, apresúrate, líbrate de él, ármate de valor, ve, ruégale que quite tu nombre, en este caso del contrato. A alguien le puede sorprender esto, incluso si nos referimos a los hijos. Pero antes de avalar ninguna inversión, estemos seguros de que tiene viabilidad. En el caso que los bancos no le concedan un crédito ni encuentre socios capitalistas que están dispuestos a financiar el dinero, entonces si tú quieres avalar, da por perdido el dinero. El siguiente punto ya, y estamos acabando, es prepara el futuro. Salomón nos dice, por eso cuando vengan los buenos tiempos, disfrútalos, pero cuando lleguen los tiempos malos, ponte a pensar que todo viene de Dios y que nunca sabemos lo que nos espera. Al necio no le faltan las palabras. ¿Quién puede decir lo que ha de suceder si nadie sabe nada del futuro? Daría la sensación que Salomón conocía la situación de la seguridad social en nuestro país, ¿no? Yo inicié mi plan de pensiones a los 50 años, ¿no? Pero aconsejo iniciarlo antes, ¿no? Y en nuestro país las ventajas fiscales son muy interesantes. Este es un recorte de, creo que fue la semana pasada, donde el gobierno anuncia mayores ventajas fiscales para los planes de pensiones y un ambicioso programa para que cada trabajador tenga una adscripción automática a un plan de pensiones. Pensemos en el futuro, pensemos nosotros en nuestro futuro y no lo dejemos en manos del Estado. Planificar la herencia. El hombre de bien deja herencia a sus hijos, no, a sus nietos. Si Salomón no solo nos insta a dejar herencia, sino también nos aconseja dejarlo a los nietos también. Y si os dais cuenta, no dice el hombre rico, sino el hombre bueno, el hombre de bien, todos. Sin embargo, probablemente no sea sabio dejarles a tus hijos grandes riquezas si no son maduros y no han recibido formación sobre cómo administrar el dinero, ya que el mismo Salomón nos dice, la herencia adquirida deprisa al principio no será bendecida al final. Eduquemos a nuestros hijos si les vamos a dejar herencia. El compartir, el último punto, el ser generoso, el que no atienda los ruegos del pobre, tampoco obtendrá respuesta cuando pida ayuda. Vamos a ver el último vídeo. Este niño roba unas medicinas y dice que es porque su madre está enferma y el tendero le paga esas medicinas y además le pide a su hija que le dé una comida para hacer una sopa de vegetales. El hombre es generoso con el niño. 30 años más tarde. El hombre sigue siendo generoso.
el presupuesto médico sube mucho dinero por la enfermedad del padre. Y para eso tienen que vender el negocio. Y recibe la factura de la hospitalización y de la operación. Y ve que el total de los gastos es cero. Y dice, todos estos gastos fueron pagados hace 30 años. Con 3 paquetes de medicina y una sopa de vegetales. Ese niño era el doctor, 30 años después. El dar es la mejor. Es una historia real. Bueno, la generosidad es un viaje de ida y vuelta. Somos generosos porque Dios ha sido antes generoso con nosotros, ¿no? Y bueno, esta historia nos enseña, ¿no? Que es un viaje de ida y vuelta. Si somos generosos, seguro que el Señor va a ser generoso y va a utilizar a otras personas, ¿no? Bueno, como personas también la generosidad satisface no solo al receptor de nuestra generosidad, sino que nos llena de satisfacción a nosotros mismos cuando damos. Hay una historia de Salomón que se cuenta en la India, de Suleiman, que es el nombre en árabe de Salomón. Dice que un mendigo estaba pidiendo dinero al costado del camino cuando pasó a su lado Salomón, ¿no? Y el rey del imperio de Israel lo miró y con gesto bondadoso le dio unas cuantas monedas de oro. Y uno de los escoltas que cabalgaba a su lado, sorprendido por la generosidad de Suleiman, de Salomón, le dijo, mi señor, algunas monedas de cobre podrían haber satisfecho adecuadamente la necesidad de este mendigo. ¿Por qué darle oro? Y el hombre más próspero del mundo dijo, miró a su acompañante y le contestó con una sonrisa y mucha sabiduría. Unas monedas de cobre podrían haber satisfecho la necesidad del mendigo, pero las monedas de oro satisfacen la generosidad de Salomón, ¿no? Hay muchas formas de poder ayudar a los demás y de ser bendición a los demás. Ser cortés, amable, regalarle un curso de Tu Dinero Cuenta, que son los cursos que damos nosotros de mayordomía financiera a alguna pareja joven, regalar ropa que hayas utilizado en el último año, dar un porcentaje de tus ingresos a tu comunidad de fe o crear un fondo de generosidad, permitir que una ONG use tus oficinas, dedicar tiempo a visitar orfanatos, invertir tu dinero en un comedor infantil, ofrecer tus servicios profesionales o capacidad gratuitamente a ONGs, ¿no? Aprendamos a dar en un nivel económico que no solamente satisfaga las necesidades físicas de los demás, sino que por encima de todo satisfaga la generosidad y la integridad de nuestro corazón, ¿no? Tenemos ejemplos, ¿no? En el Nuevo Testamento tenemos un ejemplo muy interesante de los macedonios cuando ayudaron a los hermanos de Jerusalén cuando pasaron una crisis importante, ¿no? Y vemos ahí con qué alegría, con qué gratitud, cómo lo hacían espontáneamente, genuinamente, ¿no? Generosamente, ¿no? No voy a añadir más de este ingrediente porque esto nos daría para un sermón, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos varias de las claves de éxito para prosperar en nuestra vida financiera, que pasan por hacer las cosas bien, pero sobre todo por ser personas que tengamos un sentimiento, una actitud, una mentalidad y una base que nos permita edificar la prosperidad en nuestras vidas. Muchas gracias.